Muy bien, entonces esta es mi declaración de no tener ningún conflicto de interés. No acepto ningún fondo ni regalo de los comercializadores de los alimentos infantiles. Repito que no pasa el dispositivo, a veces se demora un poquito. Ahí está. Bueno, este dibujito hecho por, no he puesto ahí, está con letras blancas. Denise Arcoverde, una nutricionista brasilera, en una de las semanas de lactancia materna hizo estos dibujos. Y esto quiere significar pues, que durante cientos de miles de años, desde la época de las cavernas, las mujeres han amamantado a sus bebés. Quizá las que tenían algún problema a veces se ayudaban con nodrizas, ¿no? O de repente diluyendo a veces leche de otros animales, pero los que recibían leche de otros animales pues tenían alta mortalidad. Y una frase o una oración, ¿no? de Bo Balkis, que le da mucho significado a lo que es la lactancia y lo que ha sido en estos cientos miles de años, ¿no? En todas las especies de mamíferos el ciclo reproductivo comprende tanto el embarazo como la lactancia. Y en ausencia de esta, ninguna de estas especies, incluida la humana, podría haber sobrevivido. O sea, la lactancia ha servido para la supervivencia de la especie. Y la doctora Sarah Buckley, que es ginecóloga, ella también afirma que el éxito reproductivo se cumple cuando se produce el embarazo, el parto y el apego y la lactancia. O sea, la lactancia necesariamente cierra el ciclo reproductivo. Sin la lactancia, el ciclo reproductivo no se ha cerrado y no hay un éxito reproductivo. Los llamados beneficios, propiedades de la lactancia materna ya están comprobados, digamos, la mayoría de los que se conoce, con evidencias, y tenemos documentos como estos, por ejemplo, de la Organización Panamericana de Salud y de la Organización Mundial de la Salud, que cuantifica pues los beneficios y da un resumen de lo que es la evidencia en los trabajos científicos, tanto de la lactancia materna a corto plazo como a largo plazo, como ven en el documento de la derecha. También hubo una revisión en el Lancet, una revisión completa que habla también de los beneficios de la lactancia en el 2016, un número completo, una serie completa de Lancet dedicada a la lactancia materna. Y bueno, yo no diría que son beneficios, sino más bien importancia, ¿no? Cómo es que funciona la lactancia materna, y para entenderlo un poco podemos dividirlo en los factores de la leche y los factores del acto de amamantar. El doctor Stephen Butcher, que es infectólogo e investigador, define la leche humana como un sistema de soporte especializado para el lactante humano, que le proporciona nutrición, protección e información. No es solamente un alimento. Porque en primer lugar, bueno, la leche humana es específica para la especie, ¿no? Es específica para los seres humanos, tiene los nutrientes adecuados para el desarrollo óptimo del ser humano en esa etapa, por supuesto. La composición es cambiante, eso es lo interesante, ¿no? Que la fórmula no puede cambiar. Como cambia la leche de la mañana no es igual a la de la tarde, ni tampoco la de la noche. Tampoco es igual la leche que recibe un recién nacido que la que recibe ese mismo niño meses después, ni la que recibe un prematuro en relación con la leche de la madre del niño a término. Ni siquiera la leche del inicio de la mamada y la del final de la mamada. O sea que la leche humana pues va cambiando y también se adecúa a las necesidades del bebé. Dentro de ciertos parámetros de composición,
porque como hemos dicho es específica para la especie, o sea, no varía mucho, pero sí varía, digamos, cualitativamente, ¿no? El volumen es a demanda, o sea que si la madre tiene 2 bebés, pues puede producir para 2 bebés. Si el bebé tiene mucho hambre, pues produce más leche. Si el bebé crece y necesita más, también aumenta el volumen de leche. Es muy digerible y esa es la razón, una de las razones por las cuales el recién nacido y el lactante tiene hambre o tiene ganas de lactar, bueno, frecuentemente, ¿no? Eso tenemos que advertirle a las mamás porque a veces tienen expectativas de que el bebé va a dormir 3 horas, 4 horas, como lo hacen con fórmula, o que en la noche van a dormir 6 horas, y eso no es cierto, ¿no? La leche materna se digiere rápido, se evacúa el estómago rápidamente, y el niño tiene hambre a la hora y media, 2 horas. Tanto de día como de noche, porque tampoco tiene ciclo circadiano el bebé, todavía hasta los 3 a 6 meses. La leche sí tiene ciclo circadiano porque es diferente, como decíamos, en la noche que en el día. El bebé no. Además, proporciona una adecuada carga renal de solutos. Entonces, el riñón está en una etapa de desarrollo en la cual no puede recibir una carga renal muy alta, y entonces la leche está preparada para eso, para que pueda manejarse por el riñón, a diferencia de la leche de otros animales que tiene demasiada carga proteica. Y la leche humana contiene pues elementos bioactivos. En realidad la leche de los otros mamíferos también, pero lo que pasa es que cuando se le da la leche de otro mamífero al ser humano, se tiene que procesar, ¿no? Y su composición, por supuesto, no tiene nada que ver con las necesidades de la especie. Entonces la modifican. Estos elementos bioactivos, como sabemos, pues son los anticuerpos, ¿no? Son proteínas como los anticuerpos, la inmunoglobulina A, principalmente entre las inmunoglobulinas, la que más, en mayor cantidad está presente en la leche, la inmunoglobulina A, como ustedes deben saber, factores de crecimiento, hormonas, lisozima, lactoferrina, prostaglandinas, neuropéptidos, en fin, una serie de sustancias que proceden, algunas del plasma materno, otras son producidas en la misma glándula mamaria. De estas, muchas tienen actividad antimicrobiana, de tal manera que protegen al niño de las infecciones. Algunas son inmunomoduladoras, o sea que ayudan al desarrollo inmunológico del lactante. Ahora, el lactante tiene un sistema inmunológico propio de su edad. O sea, le llamamos inmaduro, ¿no? En relación al sistema inmunológico del niño mayor o del adulto, pero en realidad el sistema inmunológico del lactante se complementa con el sistema inmunológico de la leche materna. Entonces un niño que no toma la leche materna es inmunodeprimido. Y también hay factores de crecimiento, ¿no? De crecimiento intestinal, de crecimiento del sistema nervioso, factor semejante a la insulina, en fin, que contribuyen o están dirigidos, mejor dicho, al desarrollo humano. Vamos a nombrar algunos de los elementos que han sido últimamente, digamos, descubiertos. Bueno, los oligosacáridos se descubrieron desde los años 50, más o menos, en que se descubrió el factor bífido, ¿no? Que es un oligosacárido, y después se han ido viendo que hay muchos más oligosacáridos, hay como 150 tipos de oligosacáridos, y cada madre tiene un grupo de oligosacáridos diferente a las de otras madres. Son sustancias antiinfecciosas, ¿no? Son carbohidratos antiinfecciosos e inmunomoduladores, son también prebióticos, o sea, sirven para inducir a una flora bacteriana que le llamamos benigna, ¿no? Al lactobacillus bífido, por ejemplo. La calidad de los oligosacáridos pues le da una particularidad o individualidad, vamos a decir, a la leche de cada madre. Es como una huella digital, es como los grupos sanguíneos.
solo que aparentemente, bueno, hasta ahora no se ha visto que se produzca una incompatibilidad, como pasa con los grupos sanguíneos cuando las madres donan su leche a otros bebés, ¿no? Bebés que no son sus hijos. Ayudan a establecer entonces la microbiota y promueven el desarrollo intestinal también. Previenen la adherencia de los patógenos a la mucosa intestinal, ¿no? Los engañan, digamos, porque hacen que los patógenos se fijen a ellos en vez de fijarse a los receptores de la mucosa intestinal, evitando así pues las infecciones intestinales, ¿no? Pueden estar vivos los gérmenes, podemos hacer un coprocultivo y sale positivo, pero el niño no se enferma. Influyen en la maduración intestinal también, y quizás también se dice que podría influir en la maduración neurológica. Antes se creía que la leche humana era estéril, y se pensaba que los gérmenes que podrían encontrarse eran contaminantes, ¿no? De la piel de la madre, al extraer la leche. Sin embargo, ahora se sabe que la leche humana tiene una microbiota que es propia de ella, ¿no? Que procede del intestino de la madre, y que parece que hay cambios desde el embarazo que hacen que sea posible la adquisición de esta microbiota en la leche. El intestino del recién nacido, bueno, la piel, la faringe, todo también tiene microbiota en el recién nacido, pero hablando de la microbiota intestinal, que antes se llamaba flora intestinal, ya se sabía que esta flora intestinal era, como decíamos, de bacterias benignas en los niños que tenían lactancia materna exclusiva, ¿no? El predominio del lactobacilo bífido, y esto hacía que disminuyeran pues las infecciones también intestinales, ¿no? Una acción de la microbiota intestinal era la disminución de las infecciones intestinales, o sea, de la diarrea. Ahora se sabe que esta microbiota, así bueno, trabaja para el ser humano, impidiendo estas infecciones, pero ahora se sabe que también actúa a nivel del sistema nervioso, o sea, modula neurotrofinas, proteínas, vitaminas incluso, que intervienen en el desarrollo y la plasticidad cerebral, ¿no? Se ha visto que también afectan la conducta en animalitos, en ratas se ha visto, en ratones, se ha visto que cuando cambia la microbiota intestinal de estos ratoncitos, se ponen muy interactivos, ¿no? Parece que actúan sobre el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Entonces, ahora se sabe que hay un eje cerebro, intestino, microbiota, que está pues, en investigación constante, ¿no? Además, esta microbiota extrae energía de los alimentos, y probablemente ese es uno de los factores por los cuales es menor la obesidad en niños que toman exclusivamente leche materna. Y digiere polisacáridos, sintetiza vitaminas, como hemos dicho, como la vitamina K, la vitamina B. Entonces esto depende del calostro que toma el niño, ¿no? De la leche materna. El resto de la microbiota, por ejemplo la de la piel, también depende del contacto piel a piel, del tipo de parto, ¿no? Si es cesárea o vaginal, también influye en la formación de la microbiota. Como decía, vamos a ver algunas cosas que se han descubierto últimamente. Se ha visto que hay unas vesículas, unas microvesículas, ¿no? Unos exosomas que se segregan en la leche materna y que contienen este microRNA que tiene alguna función en la función epigenética, ¿no? O sea, modula la respuesta o regula la respuesta de los genes, o la manifestación genética, ¿no? Además parece que también regula respuestas inmunitarias, y puede suprimir incluso actividad de genes de células tumorales probablemente, evitando pues la proliferación de estas células
y los tumores malignos probablemente en los niños que toman lactancia materna exclusiva. Sin embargo, está en investigación. Se ha visto también que la leche materna tiene células madre. Estas células madre pasan al bebé, resisten la acidez del estómago y pasan a la sangre. En ratones se ha visto, como pongo ahí, que pasan a los órganos y se integran funcionalmente a esos órganos. Se ha visto en el vaso, en el timo, incluso en el cerebro, y se producen proteínas o células específicas de esos órganos. O sea, podría tal vez curar, ¿no?, lesiones o mejorar pues el desarrollo. Antes se creía que esas células solamente actuaban a nivel de la misma glándula mamaria reponiendo, por ejemplo, lactocitos, pero ahora se sabe que pasan al lactante y parecen tener ese tipo de acción. Eso es en cuanto a la leche, ¿no? Resumiendo, tendríamos que hablar mucho de la composición y de cada componente, pero pasamos al acto de amamantar. La lactancia no es solamente alimento, ni solamente es protección inmunológica, ni solamente ambos, sino que además está el acto de amamantar, ¿no? Y la especie humana es una especie que requiere mucho contacto con la madre para el desarrollo emocional, principalmente, el desarrollo neurológico en general, pero en especial el desarrollo emocional. Entonces, el amamantamiento está diseñado, digamos, para que la madre tenga que cargar al niño y darle de lactar, pues, con frecuencia, ¿no? El niño tiene, hemos dicho, la leche tiene una composición que hace que sea fácilmente digerible, el ciclo del sueño del recién nacido es 1 hora, el estómago cuando toma la leche materna el bebé se evacúa en 1 hora, y entonces el niño más o menos a la 1h30, 2 horas ya se despierta con hambre. Y ese contacto frecuente, la estimulación, ¿no?, de la madre, le da al niño la seguridad básica que se adquiere en el primer año, si ustedes se acuerdan de la teoría de Erickson, y le proporciona también o favorece el apego seguro y el vínculo afectivo, ¿no? La doctora Yvonne Olza es una psiquiatra perinatal y ella dice: la lactancia materna es la herramienta fisiológica del vínculo entre la madre y el bebé. Otro aspecto es que el desarrollo, el neurodesarrollo, se dice que es mejor con la lactancia natural, la lactancia humana. En realidad, la mayoría de estudios indica que la lactancia se asocia a un mejor neurodesarrollo. O sea que dicen, la lactancia materna, uno de los beneficios de la lactancia materna es que algunos aspectos que se han estudiado del sistema nervioso, ¿no?, como el aspecto cognitivo, incluso algunos aspectos del sistema motor, desarrollan mejor cuando el niño toma leche materna, sobre todo en forma exclusiva o por lo menos predominante. Esto se ponía en duda porque los trabajos eran hechos en países desarrollados donde la lactancia, al revés de lo que ocurre en los países menos desarrollados, era mayor en las mujeres que tienen mejor estatus socioeconómico y educativo. Entonces se decía que los factores, pues, de confusión son difíciles de controlar y esas mamás están más educadas, tienen la posibilidad de estimular mejor a sus hijos, son de repente más inteligentes, entonces esos factores ser los causantes, digamos, del mejor desarrollo cognitivo de esos niños. Sin embargo, el doctor Victora, me parece que es de la OPS o de la OMS, hizo un trabajo desde el año 1982, un seguimiento, ¿no?, de una cohorte de niños en pelotas en Brasil, porque en ese lugar no hay un patrón social ni económico de la lactancia. O sea, lactan de
todos los estatus socioeconómicos. Entonces, él estudió niños de 5 hospitales de maternidad en Pelotas, Brasil, como les digo, diariamente, todos los recién nacidos, hizo su estudio más o menos con 5.000, entre 5.000 y 6.000 recién nacidos que vivían en esa área. Y los fue siguiendo y midiéndoles el coeficiente intelectual, bueno, averiguando pues su historia. Se controlaron una serie de variables de confusión, como el ingreso familiar mensual, la educación de los padres, si fumaban o no los padres, la edad de la madre, los diferentes, el índice de masa corporal de la madre, el tipo de parto, en fin, la edad gestacional del niño y el peso al nacer, algunas características del hogar, y entonces se estudió esto más o menos de los 5.000 a 6.000, él terminó estudiándolos durante 30 años, ¿no? O sea, a los 30 años tenía uno entre 3.000 y 4.000 niños de los que habían sobrevivido o no se habían perdido, y entonces llegó a esta conclusión, ¿no? Que la lactancia de 12 meses o más se asoció a 3.76 más de coeficiente intelectual. Y estas personas llegaron a tener un mayor nivel educativo y mejores ingresos a los 30 años en comparación a los niños que habían lactado menos de un mes. Además, aquí a la derecha tenemos un cuadro en el que vemos, él también divide por ingresos familiares en 3 terciles, ¿no? Y vemos acá que a mayores ingresos hay también mayor coeficiente intelectual, ¿no? En cada fila, a mayor ingreso, mayor coeficiente intelectual. Sin embargo, en los 3 niveles de ingresos familiares, la lactancia hizo que el coeficiente intelectual fuera mayor con el tiempo, ¿no? O sea, mayor tiempo de lactancia, mayor coeficiente intelectual, comparado con los niños pues, que solo habían mamado menos de un mes y que se les había dado después fórmula. En prematuros el efecto todavía parece ser mayor. Prematuros, aquí Lucas, el trabajo de Lucas es muy conocido, prematuros alimentados con sonda, o sea, en los que no influía el hecho de el amamantamiento, ¿no? O sea, no era que la madre lo cargaba y lo amamantaba, sino que se les daba la leche humana por sonda. A los 8 años, los que recibieron lactancia materna tenían 7.6 más de coeficiente intelectual, corrigiendo también los factores de confusión. Y esto se correlacionó con su coeficiente intelectual en la vida adulta. Un trabajo más reciente, del 2016, de una corte de 180 recién nacidos, miren bien prematuros, ¿no? Menores de 30 semanas, con un peso menor de 1.250 gramos, con leche materna en forma predominante, no exclusiva. Encontraron esto, un mayor volumen de sustancia gris nuclear profunda y mejor coeficiente intelectual, mejores logros académicos, memoria funcional y función motora a los 7 años de edad. Ahora, un coeficiente intelectual de 3 puntos o más, digamos, aparentemente no haría mucha diferencia, ¿no? Entre los individuos. Todos más o menos pueden llegar a tener un buen trabajo, una buena educación, con esa diferencia de coeficiente intelectual, los que tienen más o los que tienen 3 puntos más o 3 puntos menos. Sin embargo, ya cuando se extiende a toda una población, como decía acá Mary O'Connor, si todos los niños de una población fueran amamantados, el promedio de desarrollo de la población subiría 2 a 4 puntos, sería el desarrollo de toda la comunidad. O acá, como dice Marcia Walker, un aumento de 3 puntos en el coeficiente intelectual de 100 a 103 se asociaría con mejores logros educativos, ocupacionales y mejor adaptación social, ¿no? Como es lo que ocurrió en el trabajo del doctor Victora en Brasil. Otro de los llamados beneficios, ¿no? De la lactancia materna, sobre todo la lactancia precoz,
es la reducción de la mortalidad neonatal e infantil temprana. Es una de las medidas de mayor costo-efectividad para reducir la mortalidad, que es un indicador básico, pues, ¿no? Que no se mueran los niños. Y nos dicen también en el Lancet del 2016 que mejorando la lactancia en el mundo se evitaría 843.000 muertes por año, de los cuales serían 823.000 niños menores de 5 años y 20.000 madres. O sea que la lactancia también protege a las madres. Esta foto es bien elocuente, ¿no? Es una mamá que tuvo gemelos, hombre y mujer, y entonces pensaba que no iba a tener suficiente cantidad de leche para ambos, y escogió darle la leche materna al hombrecito, que es el más grande, y darle fórmula o leche artificial o otro animal a la mujercita. La mujercita, como la ven, ahí está marasmática, ¿no? Desnutrida. Al día siguiente de que le tomaron la foto, la niñita falleció. Bueno, es una foto de un caso individual, pero que grafica muy bien, pues, los riesgos a los que se somete a los niños cuando se les da fórmula en poblaciones que no tienen un estatus como para sostener ese tipo de alimentación. Entonces, la mamá autorizó a que se publicara la foto, y esta foto pues dio la vuelta al mundo, ¿no? La mortalidad, nos dicen en el Lancet también, entre los niños menores de 6 meses que no fueron amamantados, aumentó 3 a 5 veces en los niños y 1 a 4 veces en las niñas, en comparación con los que recibieron leche materna, ¿no? Siempre el sexo fuerte en realidad somos las mujeres, morimos menos. Y es importante que el hecho de usar esa palabra de beneficios o propiedades no es muy adecuado, digamos, ¿no? Porque al hablar así de los beneficios de la lactancia, estamos hablando de algo que es natural, comparándolo con una fórmula que es modificada, ¿no? De otro animal o artificial, como se le suele llamar, ¿no? Alimentación artificial. Y debería ser al revés, ¿no? Deberíamos hablar de los riesgos de la alimentación artificial. Porque incluso cuando se hacen trabajos, el grupo control muchas veces es o sea, se habla debería ser el grupo control el de los alimentados con leche materna, o sea, en forma natural. Y el grupo experimental debería ser el de la fórmula, porque es el que altera el orden natural. Sin embargo, solemos hablar así, no sé influidos por quién, pero a la larga esto hace parecer como que la fórmula es buena, es normal, pero la lactancia puede ser mejor. Entonces es como decirle a las mamás, no, puedes optar por uno o por otro, total, hay algunos beneficios que te puede dar la lactancia, pero la fórmula está bien. A esto pues se le llama, los abogados le llamarían, ¿no? La inversión de la carga de la prueba. La carga de la prueba es un término jurídico, ¿no? Una frase, una expresión jurídica que señala quién está obligado a probar un determinado hecho ante los tribunales. Y aquí hago la comparación porque se ha sometido a la lactancia materna a la inversión de la carga de la prueba, o sea que el que debe probar un hecho es el que altera el orden, como es el que altera el estado de normalidad, y la lactancia es lo normal. Entonces el trabajo de probar algo debe recaer en el que rompe el estado de normalidad, que en este caso es la fórmula, ¿no? Que algunos le han llamado el mayor experimento humano sin evidencia previa. Entonces, el que afirma poseer una nueva verdad o una nueva algo, ¿no? Un nuevo algo, debería probarlo, y entonces deberíamos hacer la comparación con el patrón normal, que en este caso es la lactancia materna.
Y entonces, en realidad, el riesgo de alimentar con fórmula aumenta el riesgo de que los niños tengan, como aquí vemos, neumonía, ¿no? En ese trabajo en Brasil, por ejemplo, fueron, bueno, yo redondeé 17, pero era 16.7 veces más neumonía en estos niños brasileros. Justo era un trabajo del mismo doctor, del doctor Victora, creo que es brasilero, en comparación con los lactantes que recibieron solo leche materna, la probabilidad de tener una neumonía era de, como les digo, 16 punto y algo, ¿no? 16.7, redondeé a 17 veces más. ¿Ya? Y cuando la lactancia era en los niños más pequeños, este riesgo aumentaba, o sea, perdón, cuando se suspendía la lactancia, digamos, ¿no? Cuando se daba la leche artificial en los niños más pequeños aumentaba mucho este riesgo, o sea, 3 veces más me parece que era, y a la edad ya mayor de 3 meses, mayor de 6 meses, esto disminuía en relación al niño que tomaba fórmula desde el primer mes o los primeros 3 meses. Luego tenemos ahí la otitis, ¿no? La otitis también es un problema, una infección. Este trabajo que les menciono aquí ha sido hecho en países desarrollados, pero 2 veces mayor la probabilidad de tener otitis en niños que a los que se le ha dado cualquier cantidad de fórmula, o sea, poco o mucho, que se ha introducido la fórmula entre los 3 y los 6 meses. Sí. ¿Qué más podemos decir? La diarrea también, ¿no? Ya se sabe, la diarrea, en comparación con los que tenían lactancia materna exclusiva, la lactancia materna parcial o la suspensión de la lactancia materna y el riesgo la lactancia artificial exclusiva, pues son factores de riesgo para cifras significativas de diarrea, ¿no? 1.34 veces más en este trabajo, pero hay otros trabajos, muchos trabajos que demuestran que la diarrea es mucho más frecuente en niños que toman fórmula en comparación con los que toman lactancia materna exclusiva. Y eso, bueno, se debe pues a los factores de protección que tiene la lactancia, ¿no? Y el no uso del biberón, etcétera, vehículos que pueden producir infecciones en los niños o facilitar las infecciones. Aquí otro trabajo con infecciones respiratorias. Este es un metaanálisis de 7 estudios y en él se ve que los niños que no eran amamantados, o sea, los que tomaban fórmula, tuvieron un riesgo casi 4 veces, o sea, 3.6 veces mayor de hospitalización por infección del tracto respiratorio inferior en el primer año de vida. En comparación con los que fueron amamantados exclusivamente durante más de 4 meses. O sea, más o menos se repite esto de que a mayor lactancia, mejor es el resultado en todo sentido, ¿no? Del desarrollo, de la salud, etc. Siguiendo con los riesgos de la alimentación artificial, entonces se asocia a una mayor prevalencia de infección urinaria en los niños, mayor muerte súbita del lactante, ¿no? Se dice, por ejemplo, ¿no? Con el lenguaje usual, de que la lactancia disminuye en 50% la muerte súbita. La maloclusión dental también, ¿no? La lactancia del pecho, la succión del pecho, va a favorecer o estimular, digamos, un desarrollo normal de la boca, de la dentición, a diferencia de lo que se va a conseguir con el biberón, ¿no? La succión es diferente y entonces si hay un uso prolongado del biberón o del chupón, va a terminar en maloclusión dental. Me parece que aumenta, nos decían que la lactancia materna disminuía, ¿no? Como digo, es el lenguaje pues, que se usa, ¿no? Que la lactancia materna disminuye las maloclusiones más o menos en un 60 y tanto, 70%.
cuando en realidad, bueno, es el biberón el que produce pues la maloclusión, ¿no? El uso del chupón, el que va a conducir a la maloclusión. Y la lactancia lo que hace es impulsar pues el desarrollo normal, ¿no? A través de la succión del pecho de la mamá. También se ve que con la lactancia la respuesta a las vacunas es mejor, o sea que si toman fórmula, la respuesta a las vacunas va a ser menor, y también en cuanto a la mineralización ósea. En prematuros es importante que la fórmula produce inflamación pues, del intestino, ¿no? Cuando se le da, hay un proceso inflamatorio por la fórmula. Y entonces eso se traduce en este trabajo, en el Lancet, que me parece que también es de Lucas. Hoy no he puesto el autor, pero bueno, han puesto la fuente, ¿no? Es de la enterocolitis necrosante o necrotizante, es 6 a 10 veces más frecuente o más común en los niños que son alimentados exclusivamente con fórmula. Y 3 veces más frecuente cuando son alimentados con algo de leche materna, o sea, mixta, ¿no? Cuando la lactancia es mixta. Parece ser que la leche humana de banco también pues, previene a pesar de que ya está procesada, previene en cierta cantidad ¿cómo se llama? La enterocolitis necrotizante. En cuanto a la retinopatía, también la retinopatía del prematuro, en este trabajo de la doctora Highlander, vemos como en el caso de los niños alimentados con fórmulas de 63.5% y en los que reciben algo de leche materna 41%. Ella también dividió a los grupos en porcentaje de leche que recibían, y ya cuando había, por supuesto siempre era menor la cantidad de niños que tenían retinopatía con la leche materna, y cuando ya llegaba al 80% y mejor aún al 100% de leche materna o leche humana, la retinopatía era solamente de grado 1 o 2. Era menor en general, pero no llegaba a grados, digamos, más graves. ¿Ya? Y el de abajo, de 8 puntos, uno era 7 puntos y pico menos de coeficiente intelectual y menor agudeza visual. Es el trabajo de Lucas también, ¿no? Que habíamos mencionado antes. De hecho, en prematuros la alimentación con fórmula pues, se va a asociar a más infecciones, más sepsis, más meningitis, ¿no? Aquí vemos las cifras de infecciones en relación en azul en la fórmula artificial versus la leche humana. Y lo mismo en cuanto a sepsis y meningitis. Ha habido bastante discusión en esto de si la lactancia materna, usando siempre ese lenguaje, disminuye, como dicen, el sobrepeso y la obesidad. O sea, si alimentarse con fórmula, o alimentar a los bebés con fórmula, aumenta pues el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Parece que cada vez hay más estudios que se relacionan con eso, con que sí, a largo plazo, los niños que han sido alimentados con fórmula, los estudios epidemiológicos sugieren que hay una mayor obesidad e incluso diabetes tipo 2, en ese caso. Incluso en metaanálisis se ha visto que hay un aumento de la diabetes tipo 2 en relación a los que se alimentan con leche materna. O sea, hay una mayor incidencia de sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2 y también tipo 1. ¿Eh? También enfermedad cardiovascular asociado con aumento de la presión arterial, lípidos, perfil lípido también alterado cuando se alimentan los niños con fórmula. Bueno, se discute la razón de esto, y entre los factores que podrían actuar, aparte de la misma composición de la leche, ¿no? Que tiene grelina, leptina, tiene hormonas y sustancias que pueden regular el apetito, y el metabolismo también,
o sea, la leche materna regularía el metabolismo, haciendo que el niño, además hemos dicho también de la microbiota que va a metabolizar ciertas calorías de los alimentos. Entonces eso podría influir, pero también podría influir las prácticas de alimentación de las madres pues, que dan de lactar, van a ser probablemente diferentes, ¿no? Más naturales, van a tratar de alimentar mejor a sus bebés versus las mamás que suelen dar fórmula. Pero de todas maneras hay factores, como decíamos, en la misma leche, y en el Lancet del 2016 hay estudios, más de 100 estudios identificados con la conclusión de que los periodos de lactancia más largos se asociaron con una reducción en la probabilidad justamente de sobrepeso u obesidad. Bien. Y también la mayor duración de la lactancia materna se asoció con una menor probabilidad de sobrepeso y obesidad. Ellos hablan pues de la reducción de estos problemas con la lactancia materna. Y también hay una relación, digamos, dosis-respuesta, ¿no? Mayor lactancia, por supuesto. Y como decíamos, lo que influye pueden ser todo esto de la misma conducta de las mamás, ¿no? Prácticas inadecuadas de una alimentación complementaria que puede tender pues, a la obesidad, pero también la ingesta de proteínas, como decíamos, con la fórmula suele ser mayor que con la leche materna, y también la composición misma de la leche, ¿no? Que tiene adiponectina, grelina, y otras hormonas que pueden programar al niño para que tenga ese riesgo reducido. Ya hablamos del menor rendimiento escolar, bueno, del menor IQ, ¿no? Que podría llevar a un menor rendimiento escolar con la alimentación con fórmula, que sería más o menos entre 3 y 4 puntos. Enfermedad inflamatoria intestinal también a largo plazo, y cáncer, ¿no? Se ha asociado también el cáncer con la lactancia artificial, porque la leche materna tendría pues factores de repente inmunológicos, ¿no? Que puedan, en el caso de la leucemia, por ejemplo, inhibir o prevenir las infecciones virales que puedan estar implicados en la leucemia. O también hemos dicho factores que puedan actuar como el microRNA, ¿no? Para evitar pues, la proliferación de células malignas. Pero de hecho, bueno, hay un aumento del cáncer, ¿no? De tipo leucemia y linfoma. Lo que se está discutiendo es la forma como actúa la leche materna para evitar estas enfermedades, o disminuir el riesgo de estas enfermedades, vamos a decirlo más apropiadamente. La pérdida cognitiva, nos dicen en el Lancet, también está asociada con un costo altísimo en dinero, ¿no? Para los países. Asciende a 302.000 millones anuales, que es el 0.5 prácticamente del ingreso nacional bruto, ¿no? Y es mayor en los países desarrollados, o ahora le llaman los países de altos ingresos, que en los países de bajos y medianos ingresos. Me parece que era 70.000 millones en los de bajos ingresos. Bueno, ¿y qué hay de la mamá, no? La lactancia, también hemos dicho al principio, favorece a la madre. O sea, es un sistema sofisticado, como dice el doctor Butcher, que protege no solo al niño, va a proteger también a la madre. O sea, el interés de la naturaleza es que la cría esté con la mamá. Y miren que la lactancia artificial aumenta el riesgo de depresión puerperal. La lactancia materna, dicen, disminuye el estrés y protege de la depresión materna. Pero, ahí, ojo, cuando hay problemas de lactancia, eso aumenta el riesgo de depresión. O sea que las madres necesitan pues el apoyo de la familia,
de la sociedad, del personal de salud, principalmente de los médicos, de los pediatras, para afrontar problemas de lactancia, resolver esos problemas o evitarlos mejor, ¿no? Porque aumentan el riesgo de presión tanto como la fórmula. Y aquí miren, ya son madres o mujeres posmenopáusicas, ¿no? Miren, 139.681 mujeres posmenopáusicas de una edad promedio de 63 años. En ellas se averiguó si habían dado de lactar y la lactancia mayor de 12 meses se relacionó con menos enfermedad metabólica, ¿no? Menos hipertensión, menos diabetes, menos hiperlipidemia, menos enfermedad cardiovascular. O sea que la lactancia protege a estas mujeres incluso hasta después de la menopausia. También sabemos el método de amenorrea de la lactancia, el MELA, que hace que haya un espaciamiento de los embarazos, ¿no? Lo que también disminuye, digamos, la mortalidad, porque cuando hay periodos intergenésicos muy cortos entre los hijos, la mortalidad infantil también aumenta. Entonces, si la mujer todavía está, o la madre está en amenorrea, está dando lactancia materna exclusiva de día y noche, que no haya periodos de 6 horas o más entre una lactada y otra, y tiene su bebé menos de 6 meses, la probabilidad de tener un embarazo es 1 o 2%, o sea, la efectividad es 98%. Pero tiene que cumplir las 3 condiciones. Ahora, si alguna de las condiciones no se cumplen, y para poder espaciar los embarazos, hay que usar algún otro método, ¿no? Preferentemente un método de barrera, porque los métodos hormonales, sobre todo los que tienen estrógeno, pueden inhibir la producción de leche. El cáncer también es algo que es menor, sobre todo el cáncer mamario premenopáusico, y el cáncer de ovario es menor en las madres cuanto más mayor periodo de lactancia tienen. Y aquí dice que podrían evitarse más de 50.000 casos de cáncer de mama por cada 12 meses de aumento de duración media de la lactancia. Y esto es en países desarrollados, o sea, en países de bajos y medianos ingresos también puede suceder lo mismo. Áreas del cerebro que se activaron más al oír el llanto del bebé. Esto está en relación con el vínculo. 2 a 4 semanas postparto de estas mamás parecían que tenían más sensibilidad a las necesidades de sus bebés. Las madres que amamantaban comparadas con las que daban fórmula. Para eso, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. Bueno, se supone que es la oxitocina la responsable de eso, ¿no? Y la oxitocina se produce bastante en el parto y durante la lactancia. El riesgo de descuido o maltrato infantil también es mayor con la lactancia artificial y disminuye con la duración del amamantamiento. Si, aquí, por ejemplo, si se toma como el riesgo 1, se le pone riesgo 1 al que lacta más de 4 meses, si dan de lactar menos de 4 meses, el riesgo aumenta al doble. Y si no dan de lactar, aumenta 4 veces, casi 4 veces. Aquí también podría influir por factores de confusión, ¿no? Porque el tipo de mamá, digamos, puede ser diferente la que da de lactar que la que prefiere dar biberón. Y en cuanto a la sociedad, bueno, tenemos pues la influencia de los que quieren capturar aquí, como vemos, al niño para poder darle su leche artificial y tener pingües ganancias, ¿no? La leche artificial, pues, o la fórmula, ¿no?, infantil tiene sus indicaciones. Ya alrededor de fines del siglo XIX apareció la leche en polvo, ¿no? Sobraba leche, entonces a Nestlé le sobraba leche, así que se le ocurrió liofilizarla, creo que es la palabra, convertirla en leche en polvo y entonces venderla para los niños. La producción fue aumentando y se buscaban cada vez más niños o más familias, ¿no?, para comprar la leche, bueno, y más o menos como para independizar, entre comillas, a la mamá. Y entonces también abunda la propaganda poco ética, que se pretende regular, ¿no?, con el código de
de comercialización de sucedáneos de la leche materna y con el reglamento de alimentación infantil. Sin embargo, ahora que hay los grupos, las redes sociales, todo eso, hay clubes de madres, entonces es muy poco ética la propaganda de algunas comercializadoras de estas fórmulas. Y allá por los años 70, pues las organizaciones de la salud se preocuparon mucho porque la moda, entre comillas, de dar la fórmula y el biberón influyó en forma fatal en los países, en esa época llamados subdesarrollados o en vías de desarrollo, y vino pues una gran mortalidad infantil, ¿no? Se produjo una desnutrición, mortalidad infantil. Entonces la Organización Mundial de la Salud, que se preocupó de esto, porque las madres no tenían pues la economía necesaria para primero comprar la fórmula para poder nutrir al niño, y para prepararla al menos si tenían que diluirla o la preparaban en malas condiciones porque no tenían pues el agua segura. Entonces eso se tradujo en una gran mortalidad, porque la leche artificial no protege contra la enfermedad como la leche materna. Entonces las madres pobres no tenían suficiente dinero para poder comprar lo suficiente para, por lo menos, que los niños subieran de peso. El agua se contaminaba fácilmente, entonces se morían pues 1,5 millones de bebés al año, cada año, por falta de lactancia. Eso fue más o menos por los años 70, por ahí, que se dieron cuenta de eso. Y miren, cada vaca consume 3,5 toneladas de vegetales, ¿no? Del pasto al año. Y para obtener esos pastos se talan millones de árboles. Se queman los bosques y son destruidas pues las plantas, los árboles, ¿no? Eso hace que se acelere pues el cambio climático y nos perjudicamos todos, no solamente el niño y la mamá. Luego tenemos acá que se talan los árboles, hemos dicho, para poder sembrar pasto y criar al ganado. Y aquí también tenemos las fábricas, ¿no? Que producen las leches en polvo y otros alimentos para bebé. Requieren pues altas temperaturas, requieren laboratorios que consumen gran cantidad de energía, ¿no? De electricidad, puede ser gas, no sé. Toda esa energía es dañina para el ambiente, ¿no? Ahora miren, en esa época, aquí, todos esos dibujitos son de la nutricionista brasilera Denise Arcoverde. Miren, ahí en los años 70, ahora debe ser más todavía, en Estados Unidos no, esto es en los años 90, perdón, los dibujos son en los años 90. Y en los años 70 fue la preocupación de la Organización Mundial de la Salud, que terminó en el 81 con el lanzamiento del código, ¿no? Ahora, solo en los Estados Unidos se producían 550 millones de latas, que si se hubieran puesto así en fila alrededor de la Tierra, hubieran ocupado 1,5 veces más la cintura de la Tierra, ¿no? Que es la parte del Ecuador, es la parte más ancha. Y para fabricar todas estas latas se utilizaban 86,000 toneladas de metal y 1,230 toneladas de papel para etiquetar las latas. Todo eso traía pues, desperdicios, ¿no? Los vehículos también aquí están transportando las fórmulas que se importan muchas veces, ¿no? Los vehículos usados también gastan combustible, contribuyen también a la polución ambiental y a la aceleración del cambio climático. Por eso es que esa es una razón, y las otras razones que hemos visto para que el amamantamiento sea el camino natural y la fórmula solamente se indique cuando es necesario, como cualquier medicamento. En resumen, entonces, tenemos que los riesgos de no amamantar son muchos a corto y a largo plazo, interfiere con el vínculo afectivo, produce infecciones, desnutrición u obesidad, ¿no? Los dos extremos, enfermedades crónicas, menor coeficiente intelectual, embarazos más seguidos, la madre va a tener más anemia, cáncer de ovario y de mama. La familia va a tener más gastos porque tiene que comprar la fórmula, los biberones, los tiene que cambiar cada cierto tiempo. La enfermedad que
que se produce por la fórmula, va a tener su costo, va a tener que faltar la mamá o el papá al trabajo para atender al niño enfermo. Es una carga familiar, ¿no?, importante. Y para todos nosotros, o sea, para el resto de la comunidad, de lactar o no, se produce gastos y contaminación. Muy bien. En cambio, la lactancia materna pues es la nutrición ideal, protege contra la enfermedad y la muerte, mejora la salud, ¿no?, menos enfermedades, o sea, favorece el vínculo madre-niño, un adecuado desarrollo físico y emocional del bebé, mayor satisfacción y autoestima de la madre, autorregulación del apetito, sobre todo es natural, económica, ecológica. Imaginemos que, estas son palabras de un directivo de UNICEF de la época, no sé el nombre, no lo he puesto, pero dijo así: imaginemos que en el mundo se hubiera inventado el producto ideal para alimentar y vacunar a todos los bebés. Imaginemos también que ese producto estuviera al alcance de todos, que no contaminara y que no requiriera almacenamiento ni distribución, y que ayudara a las madres a planificar sus familias y redujera al mismo tiempo el riesgo de cáncer. E imaginemos ahora que el mundo se negara a aprovechar. Después de un siglo de descubrimientos e invenciones sin precedentes, ¿no?, hasta se llegó a visitar la luna, la situación descrita no es lamentablemente ficticia. El producto ideal es la lactancia materna a la que todos tenemos acceso al nacer. Bueno, no todos, porque aquí el 50% lacta en la primera hora, o menos, y cuando se trata de personal de salud, es menos que cuando se trata de personal que no es de salud, ¿no?, personal empírico, la partera, etc. Y más es en la zona rural, que lactan en la primera hora, que en la zona también urbana y en los hospitales. Y la que, sin embargo, no estamos aprovechando, ¿no?, es la lactancia materna. Aquí otra definición de lo que es la lactancia. Es una estrategia, dice Maureen Minchin, muy evolucionada y preservada para maximizar la salud tanto de la madre como del niño. La interferencia con la lactancia en los primeros días de vida tiene efectos a corto y largo plazo e intergeneracionales. Eso también es importante. Ahora que estamos viendo lo de la epigenética, a veces las noxas pues actúan en varias generaciones, ¿no? La obesidad, por ejemplo, podría ser un problema que se repita de una generación a otra, y que la corrección requiera también que varias generaciones de niños sean alimentados con leche materna exclusiva los 6 primeros meses, luego con alimentación complementaria hasta por lo menos los 2 años de edad. Y tendría que ser varias generaciones para poder corregir los problemas que ya se han fijado en los genes. Y ha creado, dice, epidemias de enfermedades inflamatorias comunicadas verticalmente. Estos son los lemas. A la izquierda el lema de la Semana Mundial, que fue la primera semana de agosto: proteger la lactancia materna es una responsabilidad compartida de todos, ¿no? Desde donde estemos tenemos que proteger y apoyar a las madres. Y el de la derecha es el lema de la Semana Nacional, en la que estamos ahora, la 4ª semana de agosto: tu leche es la mejor elección, sin dudar dale de lactar, para poder contrarrestar también el hecho de que el miedo hizo de que se separara al bebé de la mamá y se suspendiera la lactancia, no se iniciara la lactancia en los hospitales, sin pruebas de que el virus pudiera comunicarse a través, o llegar al niño pues a través de la leche, ¿no?, que ya se ha visto que no llega a través de la leche. Muy bien, muchas gracias. No sé si me he extendido mucho. Bueno.